Hola, bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de los 3 pilares de la asertividad. Hace unos días estuvimos hablando de qué era la asertividad, para qué podía ser útil, en qué ocasiones nos podía ser extremadamente útil. Y hoy vamos a dar un paso más. No vamos a pasar tanto al conocimiento de qué es la asertividad, sino vamos a entrar un poco más en el terreno de lo más aplicable. Lo que vamos a ver hoy es precisamente cómo hacer críticas y algo mucho más importante todavía, cómo recibir críticas de otras personas sin por eso dañar las relaciones. Quien más, quien menos en alguna ocasión ha pensado que a lo mejor no ha hecho una crítica oportuna, en el momento oportuno, con las palabras más adecuadas, pero todos en algún momento también hemos quedado muy satisfechos de cómo hemos hecho más de una crítica, cómo hemos pedido a alguien un cambio de comportamiento y sobre todo nos hemos dado cuenta de que hemos sido exitosos por una sencilla razón, porque hemos visto que la otra persona ha cambiado su comportamiento. De lo que se trata hoy no es tanto de ver ese cambio de comportamiento, sino de saber qué funciona o qué no funciona para pedir ese cambio de comportamiento y conseguir que la otra persona voluntariamente haga ese cambio de comportamiento que le estamos solicitando. Hoy precisamente hablaremos de eso, cómo hacer críticas y pedir cambios a los demás sin dañar las relaciones. Para eso vamos a ver qué competencias tenemos que trabajar hoy. Y hoy trabajaremos sobre la base de 2 competencias. En primer lugar, trabajaremos sobre 2 competencias, como decíamos. En primer lugar, reconoceremos nuestra responsabilidad con nuestros actos y sobre nuestros actos. Esto es, la actitud que tenemos que tener es de responsabilidad. Si jugamos un poco con el lenguaje, nos daremos cuenta de que la palabra responsabilidad no es una explicación muy científica, lo sabemos. Tiene 2 partes, responsa y habilidad, vamos a decir así. Respons, en latín, quiere decir respuesta. Y respons viene a su vez de la palabra espondere. Espondere, decían los latinos, era la capacidad para empeñar la palabra dada. Esto es, la habilidad podemos decir que es la capacidad para responder. Hagamos lo que hagamos, somos capaces de responder por nuestros propios actos. Algunos le llamarían madurez, otros le llamarían sentido común, otros sensatez. Nosotros le vamos a llamar responsabilidad, la capacidad para responder sobre nuestros actos. Tanto si son adecuados y son los correctos, como si no son los adecuados y son incorrectos. Se trata de ser capaz de responder tanto en las buenas situaciones como en las malas situaciones. Eso en primer lugar. Veremos que nuestra responsabilidad tiene que ser nuestro paradigma de comportamiento. Y en segundo lugar, entrando más en la cuestión técnica, veremos cómo adquirir técnicas asertivas de petición y de recepción de cambios. Esto es, cómo conseguir que alguien cambie su comportamiento. Cuidado, su comportamiento, no su forma de ser. Esto es lo que tenemos que tener muy presente, por un lado. Y por otra parte también, cómo conseguir que nosotros, los cambios que nos piden los demás, los recibamos de una manera más amable, vamos a decir. Vamos a ver cómo ya, además de las competencias, qué índices, de manera concreta, vamos a poder trabajar en esta ocasión. En primer lugar, vamos a ver cómo tenemos nosotros que ser nuestros jueces. Nos gusta a nosotros que nos critiquen, que juzguen nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestros gustos, nuestras aficiones. Nos gusta que critiquen a lo mejor nuestra forma de vestir. A nadie le gusta que le critiquen su forma de vestir, obviamente. Pero todos muchas veces nos constituimos en jueces de los demás. La idea, por tanto, o el elemento que vamos a tocar en ese primer punto es cómo nosotros ser nuestros jueces, pero también cómo nosotros no convertirnos en jueces de los demás. Cómo no adquirir esa posición de superioridad que a los demás les hace sentir un tanto inferiores. En primer lugar, como decíamos, aprender a ser nuestros jueces y no ser jueces de nadie más. En segundo lugar, hacer críticas a los demás sin dañar la relación, como decíamos. Esto es, cómo pedirle a alguien que cambie un comportamiento en el trabajo, cómo pedirle a alguien que cambie o que modifique un comportamiento en casa, un amigo o la pareja. Da lo mismo. La cuestión está en pedir cambios de comportamiento. Hacer críticas es una expresión que a veces puede sonar un tanto entrometida, violenta, invasiva, pero nos daremos cuenta de que hacer una crítica puede ser hecho con mucho cariño. Y en tercer lugar veremos cómo recibir críticas. Muchas veces a otras personas que de verdad nos aprecian y de verdad incluso nos quieren, decimos a veces que les pierde las palabras o les pierde la boca. Es muy habitual pensar que mucha gente no sabe cómo hacer una crítica. Efectivamente, hacer una crítica no es fácil, pero tampoco es fácil recibirla. Para saber recibir una crítica con madurez, con honestidad, hay que ser muy maduros, hay que ser muy sensatos y hay que tener mucha sangre fría. Y lo que vamos a aprender aquí es cómo tener un poquito más de esa sangre fría y sobre todo cómo conseguir que los demás recibamos de ellos mejor la crítica, aunque la manera de plantearla sea equivocada. Pero veremos que al fin y al cabo muchas veces una crítica, aunque insistimos, esté mal planteada,
puede ser muy productiva para nosotros y muy beneficiosa para nuestro crecimiento, tanto en el trabajo como en la familia, como en los amigos. Vistos las competencias y visto el índice que vamos a tratar, vamos a ver ahora cuál es la idea fundamental. La idea fundamental está en que nosotros no debemos manipular a nadie. Puede sonar muy evidente, pero no es algo que tengamos muy presente en nuestro día a día. La cuestión está en que se trata de que no nos dejemos manipular y de que nadie nos manipule. Precisamente la idea está en eso. ¿Qué ocurre cuando decimos a alguien, esto que has hecho está muy bien, o esto que has hecho está muy mal, o me parece fatal que no hayas venido a esta reunión, o me parece fatal que no hayas querido venir a esta celebración familiar? ¿Qué sentimiento nos genera? Obviamente la respuesta la tenemos ahí. Nos genera culpabilidad cuando alguien nos dice que hemos hecho las cosas mal. Pero no solamente culpabilidad es la sensación que nos genera, también nos genera un cierto sentimiento de rabia, de impotencia, de cierto malestar. Y nunca nos hemos preguntado por qué. Pero la respuesta es al mismo tiempo muy sencilla. ¿Qué ocurre cuando otros juzgan nuestra conducta, juzgan nuestra forma de ser y se convierten en nuestros jueces? Nos sentimos inferiores. ¿Y por qué nos sentimos inferiores? Muy sencillo, porque directamente la otra persona se ha colocado en un plano de superioridad. Cuando nuestra pareja, nuestros amigos nos dicen o nos critican nuestra forma de ser, están haciendo algo que es verdaderamente delicado. En un libro que se llamaba Cómo perdonar a nuestros padres, planteaban un principio que podía ser muy radical, pero que no dejaba de ser cierto por eso. Era un principio radical, no extremo. Y lo que decían en ese principio era algo muy sencillo, pero también muy duro. Cuando a alguien le reprochamos su forma de ser, eres desordenado, eres impuntual, eres poco cuidadoso, le estamos reprochando prácticamente que existe. ¿Cómo sabemos si esa persona puede o no cambiar ese comportamiento? ¿Es un comportamiento o es una forma de ser? Si es una forma de hacer, es un comportamiento, a lo mejor podemos ayudarle a cambiar. Pero si es una forma de ser, respetémosla, aceptémosla, porque cuando a alguien le reprochamos cómo es, le estamos reprochando básicamente que existe. A nadie, imagino que de todos los que estamos aquí, nos gusta que nos reprochen que somos, no cómo somos, sino que somos simplemente. Por eso lo que tenemos que tener muy presente es que no hay que convertirse en jueces de los demás, no solamente por ese plano de inferioridad en el que les colocamos a ellos y de superioridad en el que nos colocamos a nosotros, sino sobre todo porque el daño que hacemos es verdaderamente incalculable en muchas cuestiones. ¿Qué ocurre cuando nosotros a alguien le colocamos en esa posición de juez y aceptamos su crítica, o mejor dicho, más que su crítica, su juicio? Remarcamos que estamos aquí utilizando la palabra crítica, no juicio. No se trata de juzgar ni de enjuiciar, son dos cosas distintas. Se trata de criticar un comportamiento y pedir un cambio de comportamiento. Por eso, cuando alguien se coloca en esa posición de juez, se coloca en esa posición de superioridad, también lo es porque a esa persona nosotros le hemos dado el poder, como dicen algunos, le hemos conferido, le hemos otorgado ese poder para ser juez de nosotros y de nuestra conducta. Y lo que tenemos que tener siempre, siempre muy presentes es que nadie puede juzgarnos, que nadie debe juzgarnos. Eleanor Roosevelt, la mujer del presidente norteamericano, decía que nadie tiene derecho a hacerte sentir inferior si tú no le das permiso. Y la asertividad nos dice eso, que nosotros tenemos que colocarnos en nuestro sitio, que no se trata de ir diciéndole a los demás cuál es su sitio en esta vida. Se trata de decirles a los demás, simplemente, mi sitio es este, mis límites son estos, respétalos, por favor. Yo te voy a respetar a ti los tuyos, respétame tú a mí los míos. Nada más, no se trata de ir dando lecciones de madurez, ni de ética, ni de comportamiento. Se trata simplemente de decirles a los demás cuál es nuestro espacio vital. Por eso decimos que les damos capacidad. ¿Y por qué también nos duele a lo mejor cuando alguien nos hace algún comentario un tanto ofensivo? Si nos gusta leer, si nos gusta el cine, recordaremos una escena de la película del Gladiador en la que el emperador, si la hemos visto la película, es una escena verdaderamente sobrecogedora. Vemos un momento en el que el emperador, que es, digamos, el malo de la película, por decirlo de una manera llana, habla con el gladiador, a quien envidiaba por su forma de ser, su seguridad, su capacidad, su liderazgo, sus habilidades, su saber estar, y en un momento dado le recrimina algo. En ese momento hay un instante en el que el gladiador está a punto de perder los papeles y matar al emperador. En ese instante es un momento en el que cualquiera de nosotros nos podemos identificar. Cuando alguien nos intenta hacer daño y nosotros le devolvemos ese recado, vamos a llamarle así, con otro ataque,
lo que estamos demostrándole es que nos han hecho daño. Que una ofensa haga daño depende de nosotros. La ofensa viene hacia nosotros, pero de ahí a que nos haga daño es algo muy distinto. Cuando nosotros le respondemos a alguien con un ataque, lo que le estamos diciendo es precisamente eso. Le estamos diciendo enhorabuena, lo has conseguido, me has hecho daño. De lo que se trata es precisamente de distinguir el daño de la ofensa. En Castilla, en España, se suele decir en muchas ocasiones, no ofende quien quiere, sino quien puede. Por eso precisamente tenemos que tener muy presente que cuando alguien nos quiera ofender, si nosotros esa ofensa la recibimos con daño, lo que estamos dándole es la victoria a la otra persona. Precisamente en la película del Gladiador, uno de los personajes que salía era el emperador Marco Aurelio. El emperador Marco Aurelio escribió un libro que se puede comprar hoy día en cualquier librería por un precio muy asequible, que se llamaba Meditaciones. Ese libro, en el libro sexto de las meditaciones del emperador Marco Aurelio, la meditación sexta dice lo siguiente: la mejor forma de vengarte de tu enemigo es no parecerte a él. Lo que tenemos que tener muy presente es que si nosotros queremos vengarnos, entre comillas, de alguien, no podemos ser como él o como ella, no podemos caer en el mismo juego, no podemos responder el mismo ataque. Tenemos que ser lo suficientemente fríos, maduros y sobre todo, ya que estamos aquí, asertivos, como para no caer en ese juego. Por eso decíamos, ¿es lo mismo el daño que la ofensa? Efectivamente no es lo mismo. Lo que vamos a ver a continuación es cómo conseguir llegar a eso de ahí. Cuando muchas veces le decimos a alguien, eso está mal o eso está bien, ¿qué le estamos diciendo? ¿Que algo está mal, que algo está bien? ¿Tenemos algún criterio objetivo de verdad para reconocer que eso está bien? ¿O es más eso que tenemos puesto en la transparencia? Ese me gusta o no me gusta. ¿Qué ocurre? ¿Qué hacemos? Que la mayor parte de las veces los comportamientos de los demás, cuando no me gustan, son malos, cuando me gustan, son buenos. En una ocasión una persona, en un seminario sobre asertividad, me decía, hombre, felicitar lo puede hacer cualquiera. Porque felicitar, decía con un tono muy andaluz, lo puede hacer hasta el más pintado. Es discutible eso. Hay muchas personas que no saben felicitar. En ciertas situaciones, cuando a un conocido le ha tocado un premio, le ha tocado la lotería, no es que, digamos, utilicemos nuestras expresiones más amables para decir que le ha tocado la lotería. Lo que hacemos muchas veces es añadir algún adjetivo calificativo poco decoroso, vamos a decir así. Pero en el fondo lo que refleja es una cierta envidia. Por eso tenemos que distinguir si es algo que no me gusta a mí o algo que no está bien hecho objetivamente. Si es algo que no me gusta a mí, sobre todo, tenemos que pensar eso. El problema lo tengo yo, puesto que a mí no me gusta. Salvo, insisto, que estemos hablando de unas normas muy preestablecidas o unas situaciones muy estructuradas. Por eso decimos que no se trata de un me gusta o no me gusta, de un está bien o está mal. Se trata de ser honestos y de ser lo suficientemente maduros como para poder reconocer que a mí no me gusta algo que estás haciendo tú. Que no es que lo hagas mal tú, sino que a mí no me gusta. Que el problema lo tengo yo porque a mí no me gusta. Que no lo tienes tú el problema por cómo tú haces las cosas. Esto en la empresa suele ser fuente de muchísimos conflictos. En una ocasión, una colega, una socióloga, haciendo un informe, me comentó algo que me llenó de intriga por un lado, pero también me resultó muy, vamos a decir así, tranquilizador. Yo le dije que yo hacía las cosas de una manera y esta persona me comentó, mira, yo lo haría de otra manera, pero tú lo haces a tu manera, lo importante es que lo haces. ¿Qué queremos? ¿Que se hagan las cosas a nuestra manera o que las cosas se hagan? Muchas veces buscamos la perfección y la perfección, una vez más, no es rentable. Lo que hay que perseguir siempre es la eficacia también en estos terrenos. Y por eso se trata no tanto de un está bien o no está mal, sino de un ser honestos y decir me gusta o no me gusta cómo lo haces. Y si es que no me gusta, decirlo, pero no decir un está mal o está fatal o está peor. Por eso la idea está en que a partir de ese reconocimiento propio del me gusta o no me gusta, a partir de ahí podemos llegar a un compromiso viable. Un compromiso viable en el que podemos llegar a acuerdos sobre cómo me gustaría a mí que hicieses las cosas o cómo no me gustaría que las hagas. Eso en cuanto al papel del juez, pero sobre todo tengamos en cuenta la idea que ser nuestros jueces conlleva una gran responsabilidad. Todo poder siempre, toda capacidad requiere una alta responsabilidad y lo que tenemos que tener muy claro es que si nadie puede ser nuestro juez, nosotros tampoco podemos convertirnos en juez de los demás. Sí que podemos pedirles cambios de comportamiento, sí que podemos solicitarles cambios de actitud, incluso, pero nunca nos podemos convertir en jueces de los demás y juzgar si esa es buena o es mala persona. Podemos juzgar que lo que hace es correcto, es adecuado o que la persona es poco pertinente en sus comportamientos, pero nunca convertirnos en jueces de esa persona. Si estamos dispuestos a ser juez de alguien es porque tenemos esa altísima, vamos a decir, dosis de responsabilidad.
Por eso decimos que se trata no solamente de que nosotros seamos nuestro propio juez, se trata también de que nosotros seamos lo suficientemente maduros como para no convertirnos en jueces de los demás.